Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde mi punto de vista. Otro martes más, contenta de que aquí andamos. Bueno, no sé si esto lo voy a publicar hoy martes o mañana miércoles, espero tenerlo listo, pero lo importante es que aquí seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado ustedes? Estas últimas 2 semanas para mí han sido bastante locura, porque bueno, ya saben, me mudé, lo vuelvo a decir por si acaso alguien se perdió el capítulo anterior, y como que ha sido todavía demasiado difícil todo. Bueno, todavía sigo sin un buen colchón. O sea, tengo donde dormir, pero no es un colchón de los que tú dices, ay, pudiese pasar todo el día ahí echada, porque no puedo. En parte es bueno porque no puedo procrastinar tanto, no sé si le dije bien. Pero bueno, venimos con el tema de hoy, que es soledad, amiga o enemiga. Y este es un tema que en verdad me gusta mucho y del cual quería hablar desde hace muchísimo tiempo porque siempre está presente en mi día a día. Porque saben que yo siempre que escojo un tema para hablar en el podcast es porque ha pasado algo relacionado con eso hace poco y por eso es que yo cambio tanto tipo la lista y como que los próximos episodios varían, depende de la experiencia que yo tenga con respecto a los temas. Y este es un tema que siempre, del cual siempre he querido hablar porque considero que es algo muy importante y no es, o sea, a ver, igual esto la ignorante soy yo, pero no conozco a tanta gente que haya tocado este tema desde el punto de vista en el que yo lo voy a hacer. Porque tal cual como dice el título, o sea, soledad, amiga o enemiga, es que literalmente puede ser ambas. Pero bueno, vamos aquí por el principio. Vamos a tratar de estructurar el tema de hoy. Estoy muy nerviosa, estoy emoción, contenta, lo siento. Es que como que hoy fui por primera vez, bueno, ayer fui a Ikea y compré las cosas de mi cuarto. Entonces ya todo se ve un poco más bonito, pero se sigue sintiendo raro porque es como que es el cuarto de alguien más, ¿saben? Pero bueno, no pasa nada, es el mío. Y en verdad esto tiene mucho que ver con lo de soledad. Ok, soledad, amiga o enemiga. La soledad hoy en día siento que no está tan presente en la sociedad. O sea, sí y no, pero ¿en qué sentido? Yo me he dado cuenta que en verdad como seres sociales que somos, lo más normal es siempre como que buscar alguien que te acompañe a hacer todo, alguien que te cuente, que te avise, que te escuche, y está demasiado cool. Eso es realmente... Ay, me esperan tantito para que cierre la ventana. Espérense aquí. Les hablo desde lejos para que no me pierda el hilo. Por lo menos un poco, la sale mal, pero no pasa nada. Porque no quiero que se me distraigan. A lo que voy. Siempre es demasiado cool tener a alguien... Ay, au. Siempre es demasiado cool tener a alguien con quien compartir todo y con quien hablar y con quien desahogarse. Pero hay veces en que el pasar tanto tiempo con otra persona hace que olvides tus propios pensamientos. O sea, porque no tienes la necesidad de crear tus propios pensamientos ni tomar tus propias decisiones sin validación de alguien que te diga, ah, pues mira, sí, considero que está bien que hagas eso, considero que no. Me explico. Entonces, bueno, voy a comenzar desde mi experiencia y el por qué yo siempre he tenido como mucho contacto con esto, porque desde pequeñita yo he sido demasiado inquieta y yo he sido una persona muy difícil de seguir. En plan, y no lo veo como algo positivo, lo veo como que algo que es así y ya ni negativo ni bueno, nada, es así. Y como era tan inquieta y como era tan volátil, por así decirlo, un día quería hacer una cosa, un día quería salir con un grupo de amigos, otro día quería salir con otro, un día tenía este hobby, otro día tenía otro. Como que era demasiado difícil que hubiese siempre una persona que estuviese a mi lado para acompañarme a hacer todas estas cosas o incluso una persona a la que le pudiera contar todas las cosas que hacía porque tarde o temprano de algún modo se perdían. Evidentemente sí tenía mis amigas, mis hermanas del alma, siempre las he tenido con las cuales cuento para todo y con las que puedo hablar horas y horas sobre mi vida, pero yo nunca he sido de esas personas tan de daily chat, o sea, como que les contaba todos mis hobbies y todas mis aventuras cuando las veía o si llamábamos o si nos veíamos. Pero no era así como que, ay, mira, hoy voy a hacer esto, te aviso qué tal me parezca. Ay, mira, tengo esta tal hoy, ¿quieres venir o lo que sea? Porque como les digo, como era siempre tan y volátil, nunca dejé de hacer cosas por esperar que alguien me acompañara. Entonces ahí está lo positivo. O sea, nunca dejé de hacer cosas esperando que alguien viniera conmigo. Porque como yo quería hacer tantas cosas, el tener que esperar que alguien haga de su tiempo para acompañarte te
alenta un pelo en esas cosas en las que quieres que hacer. Cosa que, o sea, es muy bueno realmente, de verdad, es muy bueno perder el miedo a llegar sola a una fiesta, o sea, en el sentido de que sabes que conoces a gente y te vas a la fiesta a pesar de que te bajes del coche del carro sola o llegues y entres por la puerta tú sola. O sea, no hablo de ir a una fiesta donde no conoces a nadie, no, o sea, tampoco seamos así. Que puede darse el caso, pero no. Cuando yo era pequeña lo que yo hacía era eso, o sea, yo me arreglaba, me vestía yo sola y le decía a mi papá, esta es la dirección de la fiesta, yo voy a estar ahí a esta hora. Y ya allí yo saludaba a la gente, hablaba con la cumpleañera, por así decirlo, y me quedaba allí. Y me di cuenta que era algo que realmente solo yo estilaba hacer. O sea, todas mis amiguitas eran como, cada vez que teníamos que ir a una fiesta o teníamos un cumpleaños, una invitación, era como que, bueno, nos vemos todas en la casa de tal y vamos con toda esta casa de tal y luego nos busca el papá de tal. Cosa que es divino. Es divina, o sea, es divina, es hermoso maquillarse tantas personas dentro de una sola casa, por muy caótico que sea, es realmente increíble como uno lo logra cómo se logran hacer 16 eyeliners porque son dos por cada chama en un solo espejo en menos de 30 minutos. Pero sí es verdad que cuando no tenías ese plan entonces, que no ibas. Y en mi caso, pues no. Entonces yo a partir de esa, de tan pequeña, o sea, ponte tú desde los 15 o así, yo empecé a desarrollar esta soledad, eh, ¿cómo se decía? Elegida, por así decirlo, en donde no era que estaba sola, sino que, o sea, le llamo soledad, pero se puede llamar independencia. Pero más adelante me di cuenta que sí, ya podía ser más soledad, porque cuando tú estás empezando a hacer estas cosas, cuando tú eres tan chiquita, llega un momento en el que después de 7 años de ir tú sola a lugares, hacer hobbies tú sola, conocer a gente porque fuiste a tal parte y no tienes a nadie en común, entonces no le puedes contar a tu amiga porque no vas a saber de quién hablas o lo que sea, por así decirlo, llega un momento en el que empieza a ser demasiado cómodo y olvidas cómo integrar a las personas que tienes a tu alrededor que sí pueden participar y que puede que sí tengan esta vez el tiempo y que tengan la disponibilidad y más bien incluso quieran estar contigo y los evites, o sea, como que te acostumbres a ni siquiera preguntarle a las personas si van a estar libres un viernes por la noche y te vas tú sola a, qué sé yo, el cine. Aunque saben que eso es una cosa que nunca he hecho sola, que mucho hablo de soledad, pero yo creo que el máximo nivel de independencia y no quiero, o sea, quería decir una palabra, pero me digo grosería, o sea, como que me vale muy poco todo, es irte al cine tú solo. Y es algo que yo en verdad quiero hacer. Quiero hacer, pero nunca está como en mis prioridades. Pero bueno, entonces como yo empecé desde muy chiquita esto y tal, yo crecí y me di cuenta de que en verdad podía hacer muchas cosas yo sola y le perdí el miedo de hacer muchas cosas por mi cuenta y es algo que evidentemente ha sido increíble. O sea, entonces ahora voy con la parte buena de esto. O sea, como que ya les hice una pre-introducción de cómo es esto a nivel drástico y que se convierte ya en algo negativo, pero en parte positiva, les voy a contar por qué he aprendido yo todo esto. El estar sola es algo que realmente te enriquece muchísimo, porque en el momento en el que tú estás tanto tiempo con alguien más, no importa que sea la misma persona o que sean con 5 personas diferentes el mismo día. O sea, no, si yo solamente paso con una misma persona durante 20 minutos cada día, nada más. O sea, como que voy cambiando de personas. No importa. La cosa es que tú estás con alguien más. Estás interactuando con otra mente que te está realimentando, por así, retroalimentando, que te está dando ideas, que está haciéndote un feedback, que estás teniendo conversaciones. Y eso es muy, muy bueno. Pero se pierde el autojuicio, por así decirlo, y la toma de decisiones independientes sin necesidad de pedir ayuda ni valoración a alguien más. Que es decir, cuando tú empiezas a estar tú sola mucho tiempo, tú primero te escuchas a ti misma. Te escuchas a ti misma, te ríes contigo misma. Bueno, yo es que yo paso para otro nivel. O sea, yo soy loca y no quiero decir esquizofrénica porque sé que estoy usando la palabra muy mal y perdonen a las personas que sepan que esto es una cosa seria, ser esquizofrénico, pero yo me vuelvo realmente extraña cuando estoy mucho tiempo sola, porque si voy al supermercado a hacer la compra yo sola, me empiezo a hablar a mí misma y es divertidísimo y yo lo amo, pero a veces se me olvida de lo raro que se puede ver desde afuera que yo me pregunto a mí misma si necesitamos tantos tomates. Y me respondo, que es lo más cómico, y luego con toda la naturalidad del mundo. Pero a eso es lo que yo voy, o sea, el estar mucho tiempo tú solo te permite que tengas conversaciones internas que hagan que tú mismo entiendas cómo funciona tu mente y cómo actúas en diferentes situaciones. Entonces, está genial.
por ese lado está genial, te conoces más a ti mismo. Y cuando digo estar solo es no estar solo, no es estar solo en el metro o en el tranvía escuchando música, no, no es estar solo en tu habitación viendo TikTok, no, es estar solo caminando o yendo a un parque o leyendo un libro o viajando, pero sin ningún otro tipo de distracción. O sea, no música, no un podcast. Bueno, a ver, contraproducente, por favor, escúchenme. En plan, escuchen el podcast si están solos, pero pasen tiempo también solos. Pero a eso es lo que voy. O sea, es importante que se entienda como definición de soledad el momento en el que tú estás con tus propios pensamientos y eres consciente de ellos. Entonces, a lo que venía con esto, es muy bueno, porque te conoces a ti mismo, porque aprendes de ti, porque empiezas a desarrollar conversaciones contigo misma y disfrutas y empiezas a realmente gozar de tu propia compañía y te permite el fortalecerte como persona, porque si no sabes qué hacer en una situación en la que te encuentras tú solo, no tienes a quién acudir. Estás tú solo. Tienes que ir tú para adelante a ver cómo te salen las cosas con la decisión que tomas, sin consultar. Y acojona. Eso de verdad aterra. O sea, de verdad, yo creo que una de las cosas psicológicas que más cansa, evidentemente, sin entrar a profundidad en temas realmente más serios, es la toma de decisiones sola y el tener que asumir con las consecuencias. O sea, como que cuando tú tienes una decisión, tú en el momento en el que la tienes, yo creo que yo hablé de esto en otro podcast, tú antes de tomarla ya te imaginas y te tienes que proyectar las dos variables de la decisión. O sea, si dices sí o si dices no. Y tu cabeza lo tiene que construir. Entonces eso, o sea, de verdad cansa. Pero eso tiene que pasar. Y tú tienes que hacerlo cuando estás solo para tú poder como que crear tu propia perspectiva de todo. Y eso a mí me encanta. Entonces, claro, como yo desde chiquita empecé a esto, o sea, claro, cuando tú llegas solo a una fiesta son decisiones de llegué sola, no encuentro a la cumpleañera, no quiero parecer la loca que se acaba de bajar un carro y no conoce a nadie. Bueno, voy a ir al baño, aquí me voy a lavar las manos y voy a hacer tiempo mientras espero que pase alguien que yo conozco. Mira, fulanita de tal, la voy a saludar. Ay, se me olvidó su nombre. O sea, todas estas conversaciones internas las tienes tú sola. Y eso no las, o sea, son conversaciones que tú no tendrías si estuvieses con alguien más, porque no tuvieses la necesidad de verte en este apuro, por así decirlo. Entonces, claro, como yo desde pequeña empecé a esto, me di cuenta de que esto te fortalecía muchísimo psicológicamente y como persona. Y poco a poco lo fui implementando en mi día a día. Entonces, claro, llega un momento en el que tú ya eres grande y ya eres capaz de viajar tú sola, de inscribirte en cualquier cosa que se te pase por la cabeza sin miedo y sin vergüenza de que nadie venga contigo. Eres capaz de desenvolverte en un ambiente en el que no conoces a nadie y aún así te, te, reinventas para romper la barrera incómoda y el silencio y hablas con la gente. O sea, como que de aquí parte toda la independencia y toda la seguridad que puedas tener, por así decirlo, cuando estás solo en un nuevo ambiente. Cuando tú empiezas a estar solo en un nuevo ambiente y te acostumbras y aprendes cómo manejarlo, ya poco a poco siempre vas a estar mejor formado en ese momento. O sea, a ver si me expliques, porque yo de repente aquí hablo como que con cosas muy raras. Cuando tú te fuerzas a ti mismo para a estar solo y hacer actividades tú sola, tú te estás entrenando a ti misma para también afrontar estas situaciones de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, caso hipotético, vas por primera vez a una clase de yoga sola. Estás aterrada, entras, no conoces a nadie, ves un poco de otras mujeres y no tienes ni idea de con quién hablar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callada toda la clase? No. O sea, evidentemente si es tu primera clase de yoga, sí. Rollo, no vas a saber cómo romper el hielo, no vas a saber cómo desenvolverte, pero si ya tú estás acostumbrada a hacer este tipo, a estar expuesta a este tipo de situaciones, ya tú sabes que cualquier persona a la que le hables te va a responder de manera amable porque está igual que tú en esa situación. Entonces, si está en todo el mundo solas y tú sabes que fuiste para allá y que tú no conoces a nadie, tu mismo método de supervivencia, por así decirlo, te va a hacer que te empieces a familiarizar con el hablar, con el crear conversaciones, con el, mira, hola, yo soy tal, vine para acá, no conozco a nadie. E incluso, ¿sabes lo que es difícil? Ir sola a un nuevo lugar y encontrarte que todas las personas que están en ese lugar se conocen entre ellas. Chamo, ese es el top, ese es el iceberg de la soledad, por así decirlo, de la independencia. Pero poco a poco uno va escalando niveles y se va adaptando.
Y este tipo de herramientas personales son las que te permiten el que tú puedas hacer literalmente lo que te dé la gana. Porque puedes viajar, porque te puedes inscribir, porque puedes hacer lo que quieras sin necesidad de esperar que alguien te acompañe, porque puedes crecer como persona, porque puedes mejorar, porque te empiezas a sentir hasta más segura de ti misma cuando te empiezas a sentir cómoda en ambientes nuevos. Pero ya esto es todo lo bueno que esto te da. Tiene también la parte negativa. O sea, esta es la parte buena y la parte amiga de conocerte a ti mismo, de pasar tiempo tú sola, de ser independiente, de viajar, de que no te importe absolutamente nada. Y en verdad es algo de lo que yo estoy muy orgullosa de mí misma. O sea, yo soy una persona que gracias a Dios me dice, hay que ir a China mañana. Pues vamos. Pues voy, pues se tiene, o sea, se tiene que ir a China mañana, se va a China. Que si tengo que pasar 12 horas en 6 aeropuertos diferentes, haciendo escalas y durmiendo en el piso, pues se duerme, pero hay que ir a China, ¿saben? Llega un momento en el que esa es tu flexibilidad y esa es tu disposición y pues nada te evita hacer las cosas. O sea, nada físicamente, psicológicamente tuyo, por así decirlo. O sea, evidentemente si hay otros inconvenientes respecto a posibilidad de viajar o de dinero, lo que sea, evidentemente, ajá, no nos vamos a ir. Pero bueno, por ese lado, por eso yo creo que la soledad es muy buena amiga. O sea, cuando tú estás cómodo contigo mismo, eres una persona demasiado fuerte. Y evidentemente yo puede que incluso esté hablando de esto y no sea ni la mitad de buena estando sola que gente que ha pasado toda su vida haciendo esto y que son mucho mejores que yo en afrontar la soledad, porque entonces aquí viene la parte negativa y enemiga de la soledad. Que es que cuando uno, y esto entonces aquí ya puede que en la primera parte del podcast se están identificando personas que igual quieren aprender a hacer esto, que quieren lanzarse, que quieren tal. Miren, perfecto, háganlo, láncense. Métanse a la piscina y váyanse de cabeza con su gorrito y su trajecito de natación. Porque de verdad vale la pena. Pero es importante que ahora entiendan cuál es el otro lado de esto que no es tan positivo, que es al cual yo he llegado en algún momento de mi vida que no, del cual no estoy orgullosa, por así decirlo. O sea, no he hecho nada relativamente malo, pero miren, cuando tú llegas a un punto de soledad en el que estás tan a gusto contigo misma, hay veces en las que esa se vuelve tu zona de confort. Porque hay gente que no le gusta estar solo porque nunca lo ha estado y no le gusta esa nueva experiencia. Y luego hay gente que está tan acostumbrado a estar solo, a quedarse en su cama leyendo, a verse una peli sola, a comer sola, que incluso empieza a desarrollar molestias cuando otra persona interrumpe su soledad. Y está mal. O sea, evidentemente no todo el mundo tiene capacidad de sociabilizar 24/7. Pero en mi caso me di cuenta de algún modo u otro en el que llegó un momento en el que yo estaba tan cómoda con mi rutina, con mi soledad, con mi propia compañía, que ni siquiera invitaba a las personas que más quería, que realmente quería, a que me acompañaran en mi soledad, por así decirlo. O sea, y no es las cosas que haces, sino las cosas que dejas de hacer. Dejaba de preguntar si alguien me quería acompañar a hacer algo que evidentemente puede que mis amigas hubiesen encantado hacer conmigo. Dejaba de contarles cualquier cosa porque para qué, no sé, o sea, así sea la más miniminez. No porque no quisiera decirles algo a mis amigas o a mis círculos cercanos, sino que no tenía la necesidad. Estaba muy bien conmigo mismo y mis pensamientos. Y esa es otra cosa muy drástica y muy peligrosa, que es que también cuando empiezas a estar demasiado tiempo tú solo, ya no es que te conoces a ti mismo demasiado, sino que ya también empiezas a perder el juicio de lo que es real y lo que no. Porque como solamente conoces tu verdad, tus pensamientos son la única versión de la historia que conoces sobre historias que evidentemente tienen muchísimos diferentes puntos de vista. Entonces, sí, es bueno estar sola, pero en este lado negativo, cuando es enemiga, no es porque, ay, me siento sola, no me siento querida, no me siento incluida. Y claro, tienen que entender que en este punto de vista, que en el que estoy hablando desde mi punto de vista, tenía tiempo que no hacía no sé cómo decirse esa frase. Bueno, eso, no decía desde mi punto de vista acá. No estamos hablando de la soledad de que no conoces a nadie en un país, porque eso ya es otro tipo de soledad. Estamos hablando de la soledad decidida, la soledad autobuscada, por así decirlo. No es la soledad de que estás en un país, no conoces a nadie, porque yo sé que hay gente que está en esa situación y aunque no les puedo hablar de esa experiencia específicamente, no
como que no quiero que lo comparen. O sea, tipo, quiero que entiendan que esta es la soledad en la que uno se decide involucrar y no en la que uno está a la fuerza. Porque es así, es mucho más diferente. Y en verdad, en esa se pudiese hablar de otro tema. O sea, tipo, pudiese hacer hasta otro podcast de cómo afrontar esto y tal, no sé qué. Pero estoy hablando de la soledad en la que uno mismo se mete. Entonces, bueno, deja de ser buena en ese momento en el que si tú empiezas a escuchar tanto tus propios pensamientos, esas son tu única verdad. Tu punto de vista y tu manera de ver las cosas empieza a ser una realidad. Y tenés que tener mucho cuidado porque puedes estar muy lejos de lo que es real. Y eso fue lo que me pasó a mí. Llegó un momento en el que yo estaba pasando por un momento muy dark, muy triste, o sea, estaba muy agobiada, estaba o sea, muy todo. Y fue después de un momento muy bueno. O sea, imagínense, yo pasé el verano pasado increíble, feliz, en el high de o sea, en el pico de mi vida, que fui de viaje a Montenegro, qué tal, que no sé qué. Y luego cuando regresé a la universidad me cayó la locha de que me habían despedido, de que me había cambiado de casa, de que me sentía muy diferente, como que... Y empecé a aislarme en mi soledad, incluso yendo todos los días a clase, hablando con mis amigas todos los días, en donde no compartía mis pensamientos y en mis cosas propias, mi vida y mi rutina la hacía sola y lo prefería hacer sola y buscaba hacerlo sola. O sea, iba al gimnasio con una amiga y decía, ay, no, tal, no voy a ir y de repente iba. Pero, y luego me decía a mí misma, tipo, pero ¿por qué no vas con ella? O sea, si lo disfrutas, si te gusta. Y empecé yo a crear mi propia realidad en mi cabeza muy lejos de lo que realmente era, ¿verdad? En ese momento, y empecé a actuar en base a esa realidad que yo misma había construido y que me estaba autosaboteando. Entonces, es a lo que yo voy. Es muy rico estar sola y estar independiente y poder hacer cosas tú sola, pero es muy triste también cuando no te das cuenta de que tu propia comodidad, por no querer lidiar con ese contexto social de interacción con otra persona, te aísla y es aparte o sea, un aislamiento decidido, o sea, como que tú te estás sumergiendo a propósito, con conciencia, en esa soledad. Entonces, claro, esa es la parte negativa. Y también va con que, cónchale, tú tienes muchos amigos y esas personas quieren estar contigo y y hay veces en las que, y esto me lo digo más a mí que para ustedes, que es lo que casi siempre hago yo con el podcast. Casi siempre las cosas que digo aquí son las cosas que no me atrevo a pensar mucho tiempo, pero una vez salen de mi boca en voz alta, me quedan más pegadas. Tengo que aprender a entender que hay veces en las que necesitar a alguien hace que ese alguien entienda lo importante que eres para ti. Es decir, yo soy de estas personas que como sabe que no me importan hacer las cosas solas, que no tengo ningún problema con ir a cualquier lado sin necesidad de que nadie me acompañe, como sé que puedo afrontar cualquier problema sin ayuda de nadie, prefiero hacer esto sola, prefiero hacer cualquier cosa sola antes de sentir que molesto a alguien preguntando si puede disponer de tiempo para mí. Pero al otro lado de la moneda, me doy cuenta de que soy realmente feliz cuando a mí alguien más me pregunta, oye Sam, oye Chichi, que ahorita por cierto, ¿saben que aquí nadie me dice Chichi? Es muy raro. Pero bueno, oye Chichi, ¿puedes venir conmigo este día que tengo esta cosa que hacer en el banco? Y yo soy legítimamente feliz por poder demostrarte que sí, que quiero estar allí, que te voy a acompañar y que te voy a ayudar. Y tú vas a estar feliz de que yo te dé mi ayuda. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer eso? O sea, ¿por qué yo creo que molesto a la gente cuando siento cuando me doy cuenta de que la gente que me pide ayuda a mí más bien me hace sentir a mí que me necesita? Y es ahí lo que vengo. O sea, la soledad puede ser enemiga porque al final somos personas sociales. Somos personas que necesitamos todo el tiempo interacción social, que dependemos de nuestra compañía, de la familia, de nuestro núcleo, de nuestro grupo de amistad. Y cuando empezamos a saber hacer las cosas por nuestra cuenta, a pesar de que estemos acompañados, empezamos a poner distancia entre nuestros allegados y nosotros. Y no está bien. Y eso fue una de las cosas que a mí más me marcó. O sea, no, mira, Samantha, la gente está dispuesta a ayudarte, la gente te quiere acompañar. ¿Sabes qué? Esa amiga tuya sí quiere que le hables otra vez por quinta vez de ese problema que tienes tú con, no sé, con esta inseguridad, por así decirlo, para no hablar de fulanito, muchachito, muy tal, porque no queremos ser superficiales. Pero sí, soy yo también esa que habla 5 veces del mismo muchacho. Pero a lo que voy, en plan, el permitir que la gente sepa que los necesitas
hace también que puedas crear mejor vínculo con las demás personas. Entonces, claro, cuando tú tienes esta soledad tan inculcada y tan arraigada y tan adentro, hay veces en las que incluso cuando tú realmente te sientes sola, porque ese es uno de mis mayores problemas, hay veces en las que yo estoy realmente sola y realmente me siento que la gente, que quiero que alguien esté conmigo, no lo digo, pero pienso, bueno, debe ser muy obvio que yo estoy así de mal y alguien me va a venir a acompañar. Y más de una vez he recibido un comentario de vuelta de, amiga, pero si tú estabas tan mal, ¿por qué no me dijiste nada? Yo no te fui a preguntar si tú necesitabas de mí, porque como tú siempre resuelves todo tú sola, y ahí el problema no lo tiene la persona que me está diciendo esto, lo tengo yo. Porque tengo una boquita con la que puedo decir las cosas y tengo también mucha cabeza para hacer actos y acciones que demuestren que necesito de alguien y que no siempre puedo cargar 15 kilos de ladrillos, no, 15 toneladas de ladrillos, porque 15 kilos yo creo que sí puedo cargar. Bueno, 15 toneladas de ladrillos en la espalda, porque no es verdad. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto va para las dos partes de la historia, o sea, está muy bien el desenvolverse, el aprender a hacer cosas nuevas, el arriesgarse, el salir, el ser independiente, el viajar, el reconectarse con uno mismo y el, vuelvo y repito, pasar tiempo solo. Es muy importante. Sin música, sin TikTok, sin... No, no. Tú y tus pensamientos, así como te quieras sentar en un banco en la calle a mirar al infinito. Tú. Perder el miedo a la vergüenza ajena. No, 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 no. O sea, tú solo con tus pensamientos haciendo lo que te dé la gana. Como también es peligroso cuando empiezas a tener esta soledad inculcada en la que estás decidiendo estar solo y empiezas a apartar a las personas que tienes a tu alrededor. Porque hay dos, o sea, es lo que yo voy. Hay dos soledades muy diferentes. La soledad en donde, por ejemplo, uno se siente solo cuando conoce un grupo de amigos y ese grupo de amigos va a una fiesta sin ti. Ahí tú te sientes solo. Pero muy diferente es cuando tú conoces un grupo de amigos y ese grupo de amigos va a una fiesta, te invita y tú decides no ir para quedarte tú solo. ¿Ven la diferencia? Entonces, claro, yo no estoy hablando de la soledad accidental, en donde uno no quiere estar. Estoy hablando de la soledad que uno busca y que tiene que tener, con la que uno tiene que tener mucho cuidado de querer. O sea, porque de verdad, yo les voy a ser sincera, yo es que puedo pasar un día entero en mi cuarto sin salir viendo el techo, haciendo cosas, viendo por la ventana, leyendo. Pero qué bonito es también salir y hablar con mi compañera de piso y molestarla, o sea, molestarla en el sentido de vacilarla y preguntar cómo fue su día y escribirle y decirle, ay, ven, vamos a ver una peli, porque eso hace que la relación fluya. Entonces, bueno, esto venía el tema de hoy y es algo que tenía demasiado tiempo en mi cabeza queriéndolo sacar, porque es lo que les digo, o sea, es un tema del que creo que no se ha hablado mucho y que en las redes sociales como que no se tiene y que es importante porque cuando dicen, no, y tal, independízate, sé la mejor versión de ti. Mira, sí, y en verdad estar sola es parte de esa evolución que uno tiene que tener siempre al querer empezar a como que mejorar o sea, y fortalecerse por dentro. Pero no pasen el límite, no lo pasen. Siempre pidan ayuda, siempre comuníquense. No olviden de que las personas los quieren y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, no crean ni pasen demasiado tiempo dentro de su cabeza. Los extremos nunca son buenos. Ni es bueno el depender siempre de que otra persona valide la decisión que estás a punto de tomar, ni es bueno de que creas que todo lo que hay dentro de tu cabeza es la absoluta verdad. Y entonces nada. Ay, me puse filosófica. Creo que este episodio quedó bastante bien. Como siempre, bueno, es que tengo que ir ya terminando. Voy a recomendarles cancioncitas. Esta canción es una canción que, la verdad, la letra creo que no va mucho con el tema, pero al mismo tiempo sí. Pero bueno, ustedes como saben que yo les recomiendo canciones que yo soy, o sea, que son canciones que es que yo siento que puedan definir mi mood para el tema. Esta es una que yo creo que ya conocen y que es bastante famoso, pero nunca nadie se ha puesto a escucharla. Se llama, ay, perdón, se llama literal y empieza ahora el título. It's Called Free Fall de París Paloma. La amo. La amo y me da mucha paz, pero me da mucha nostalgia, pero también como que me pone a reflexionar. Es muy linda. Luego, bueno, saben que ahora tengo una adicción a Post Malone, porque la verdad es que el vibe que le da a pasear en bicicleta es increíble. Entonces, bueno, cualquiera de Post Malone, creo que Sunflowers
es la más linda y es una como para dedicarse a uno mismo, entonces esas dos, se las dejo ahí. Que esa es otra cosa, el compartir con personas y el socializar y el conocer gente te enriquece muchísimo en gustos musicales, en gustos artísticos, en cultura, en todo. Entonces, bueno, en mi caso, aquí en Erasmus, en Holanda, incluso estando en un país nuevo, nuevísimo, donde se supone que yo no conozco a nadie, tengo menos tiempo de estar sola que el que tiempo que paso con más personas. Es increíble. O sea, paso más tiempo socializando, conociendo, compartiendo y tal, que el que paso yo sola. Y me gusta, porque es algo de lo que no estoy acostumbrada. Y es algo que me sacó de mi zona de confort y es algo de lo que estoy aprendiendo ahora. Y estoy dispuesta a aprender, que es lo importante, porque seguramente yo antes tenía la oportunidad de estar en esta situación, pero nunca estuve dispuesta a querer abrirme a ella. Pero aquí, pues sí, pues aquí queremos saber de todo el mundo. Si me lo quieren contar, efectivamente. Entonces, nada, este fue el episodio de hoy. Como siempre, si les gustó, pues lo que sea, no sé, ya saben, coméntenme en mi Instagram, en el podcast, en YouTube, en Spotify no se puede, pero bueno, por donde lo escuchen. Y nada, les mando un besito y recuerden, se es muy bueno ser independiente, pero se es muy malo ser tan, tan, tan independiente. Chai.